Muy buenas tardes, tengan estudiantes del grado noveno. Pues nuevamente reactivándome para el desarrollo de las actividades académicas. En la tarde de hoy vamos a explicar lo que es el tema relacionado a la segunda guía entregada el pasado 13 de mayo. En la primera hoja pues podemos encontrar el estándar que ustedes como estudiantes deben alcanzar. Explico la variabilidad en las poblaciones como consecuencia de estrategias reproductivas, cambios genéticos y selección natural. El DBA que vamos a desarrollar comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y postmendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies y las competencias que ustedes deben alcanzar también. Comprender los aspectos básicos relacionados con la evolución biológica y la taxonomía, como también analizar las relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. ¿Qué desempeño también pues esperamos que ustedes alcancen? Que comprendan los principios de la teoría de la evolución biológica que han sufrido los seres vivos durante millones de años y la influencia de las condiciones del medio ambiente sobre las adaptaciones biológicas. Para el desarrollo de esta guía, pues, disponemos de los siguientes recursos: humano, asesoría y seguimiento del docente del área, en persona en este caso, con la colaboración de los padres de familia. Didácticos, libro de la evolución de las especies, libro de la teoría de evolución que compartí en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? El acceso a la web colombiaaprende.edu.com, las llamadas a celular. Aquí se encuentran algunos libros referentes al tema, llamadas de celular, grupos de WhatsApp, plataformas de YouTube. Recuerden que al final siempre de esta guía siempre les dejo unos links donde van a encontrar vídeos que argumentan lo explicado con respecto al tema. Bueno, como siempre las recomendaciones: leer la información de la guía de tal manera que entiendan lo que deben trabajar y hacer en cada actividad. Subrayen lo que no entiendan y busquen la ayuda necesaria. Desarrollen las actividades propuestas en hojas de blog, en hojas de cuaderno, cuidando la ortografía, la presentación, y al finalizar van a pedir a sus padres que escriban un concepto o le den una opinión con respecto a lo que significó este trabajo. La cuarta recomendación: coloquen su nombre completo, el grado antes de enviarme el desarrollo del trabajo. Una sugerencia: no tienen que enviar nuevamente la guía, no, ustedes van a enviar el desarrollo del trabajo. La guía ustedes se tienen que quedar con ella. ¿Oyeron? Porque ahí se encuentran algunos conceptos que ustedes deben manejar y que van a tenerlas a la mano en la guía. Bueno, antes de iniciar el tema, pues vamos a hacerles unas preguntas que ustedes deben de responder en el desarrollo del trabajo, en el trabajo que me van a entregar. La primera pregunta: ¿cuál crees que es la especie más evolucionada? ¿Puede vivir en cualquier ambiente? Van a justificar sus respuestas. ¿Crees que las especies más complejas son las más evolucionadas? Si tú crees eso, ¿por qué? Si no lo crees, ¿por qué? ¿Cuál de estos seres vivos es más evolucionado? ¿Una bacteria, un insecto o un mamífero? ¿Cuál de una bacteria, un insecto o un mamífero? ¿Las plantas son más o menos evolucionadas que los animales? Justifiquen su respuesta. Eso me lo deben responder. Bueno, vamos a leer detenidamente la siguiente información y vamos a resolver entonces las actividades que están propuestas para esta lectura. Sobreviven más de medio millón de años en el permafrost. Permafrost es una capa de tierra, en el caso de por allá de Canadá, aquí donde se encuentra la capa donde se encuentra el oro, en las minas. Hallan las bacterias vivas más antiguas. Por esta lectura pues fue hecha por Rosa Tristán. Madrid. Una bacteria ha logrado mantenerse viva durante más de medio millón de años bajo el hielo. Permafrost es la capa de tierra pues que se congela en los polos, ¿no? Gracias a un mecanismo biológico que le ha permitido reparar su ADN durante todo este tiempo. Nunca antes se había encontrado un organismo activo con semejante antigüedad y su descubrimiento abre la puerta a nuevas posibilidades de que haya vida en planetas como Marte, en condiciones igualmente extremas. A la mejor comprensión del envejecimiento celular o a la búsqueda de nuevas vías para conservar ADN de estas especies en extinción.
El descubrimiento publicado en la revista Proceedings of the National Academy of the Sciences, o las siglas PNAS, fue realizado en muestras de permafrost, como se denomina la superficie que siempre permanece congelada, lo he dicho anteriormente, conseguidas en Siberia, Canadá y en la Antártida, por un grupo de científicos dirigidos por Eske Willerslev de la Universidad de Copenhague. No era la primera vez que se intentaba encontrar materia viva del pasado remoto que se mantuviera en letargo, pero los fragmentos de ADN que se habían localizado eran demasiado pequeños, dado que cuando las células mueren se dividen. Sin embargo, este grupo logró aislar gran cantidad de ADN de la especie pues, que había en ese momento, en ese permafrost, que se llama actinobacterias, cuyas células seguían activas. Hemos encontrado un método que hace posible la extracción y aislamiento de restos de ADN de células activas. Esto da una mayor precisión, o sea, que estén activas no quiere decir que estuvieran vivas, no, sino que estaban ahí en conservación. Esto da una mayor precisión a la imagen de la vida del pasado y a la evolución hasta el presente, ya que nos centramos en células que aún tienen una función metabólica y no de células muertas, cuya función ha cesado, argumenta Willerslev en un comunicado. Para que no hubiera riesgo de contaminación, su equipo contrastó los resultados en 3 laboratorios distintos. De momento, los científicos no han averiguado cómo funciona el mecanismo de la continua reparación genética del microorganismo, pero creen que las células sobrevivieron comiendo nutrientes como el nitrógeno o el fosfato atrapados en el permafrost. Ahí no existía el oxígeno. O sea que estas bacterias eran anaeróbicas. No dependían de qué, del oxígeno, sino porque se mantenían en ausencia de oxígeno. Aún queda un largo camino de trabajo, pero confío en que nuestro método ayude a comprender por qué algunas células llegan a vivir tanto. Es interesante ver cómo se restauran y se conservan. Además, puede servir para averiguar si alguna vez hubo vida en Marte, tal como la entendemos en la Tierra, porque allí la temperatura es más fría y estable, con lo cual el entorno aún es mejor para este tipo de vida, asegura el científico. Hasta ahora sabíamos que era necesario comer para vivir, pero no cuánto se podía estar vivo, añade. Bien, entonces inicia la primera actividad. Actividad número 1. ¿Las especies que viven en los ambientes descritos son sencillas o son complejas? Les van a dar su opinión. ¿Cómo es posible que existan organismos vivos en condiciones tan extremas? Van a dar una explicación por qué razón. Imagínense, temperaturas bajo cero, porque pueden existir esos microorganismos. Si las aguas son tan ácidas, ¿cómo explicas la presencia de bacterias en Río Tinto? Un río, pues, sus aguas son sumamente ácidas. ¿Estarán adaptadas a la elevada concentración de metales pesados? O, por ejemplo, en Manaure, donde la sal es supremamente fuerte, ¿verdad? Ahí también existen bacterias. ¿Qué especies podemos considerar más evolucionadas? Las que pueden desarrollarse en muchos ambientes diferentes, como los humanos, o aquellas que pueden hacerlo en condiciones inhóspitas, como los extremófilos. Ojo, las palabras que ustedes consideren, pues, difíciles, traten en lo posible de subrayarlas y buscar su significado. Nosotros seríamos capaces de sobrevivir en ambientes extremos si no dispusiéramos de la humanidad. Si no dispusiéramos de la humanidad, o sea, los seres humanos, ¿será que nosotros podemos habitar todos los ambientes? Con la implementación de las torres de tecnología 5G, ¿crees que será beneficioso para los seres vivos?
¿Y qué opinas de lo que están haciendo las grandes potencias sobre la implantación de chips informáticos para clasificar a los seres humanos de acuerdo con su ADN y sus capacidades e inteligencia? Van a dar una respuesta acerca de esos interrogantes. Bien. Bueno, los fósiles. Primeras pruebas. El descubrimiento de los primeros fósiles desde la antigüedad, así como de otros datos de la naturaleza, había llevado a pensadores de muchas culturas a incluir la idea de la evolución, como fue en el caso de Anaximandro en el siglo VI a.C. En la Grecia clásica, pero durante una época de sequía intelectual y científica, la presencia de piedras con forma de animales o de seres derivó en varias posibilidades: caprichos de la naturaleza, seres que pertenecieron a las catástrofes bíblicas o restos de seres muy antiguos convertidos en roca por un proceso químico desconocido. Entonces viene la segunda actividad. ¿Cuál crees que es la importancia de los fósiles en las teorías evolutivas? ¿Para qué se utilizan los fósiles? ¿O los fósiles son una prueba de que realmente existieron algunos seres vivos y que el resto ha venido evolucionando? ¿Cómo explicar las huellas de seres vivos que no existen en la actualidad en rocas petrificadas? ¿Qué tan diferente es el ser humano primitivo en comparación con el ser humano actual? Consulta en qué consisten las teorías evolutivas como el fijismo, creacionismo, evolución biológica, síntesis evolutiva moderna. ¿Qué interpretación le das a la frase que se presenta a continuación y cómo la relacionarías con el tema de la evolución? Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Charles Darwin entre 1809, vivió entre 1809 y 1882. Consulta y describe los nombres de los científicos que sentaron las bases de la evolución. Bien, entonces ahora regresamos. Bueno, todavía aún más, vamos a seguir. ¿Qué papel juega la evolución de los seres vivos y la tecnología en la actualidad? ¿Qué tanto de ciencia ficción hay en ello y qué tanto de realidad? ¿Será que podemos clonar un ser vivo? ¿Será que no? La oveja Dolly es un caso particular. Los seres vivos actuales tenemos un ancestro común. ¿Cuál es? La evolución es un tema que genera gran expectativa e incertidumbre desde el punto de vista científico y religioso. Establece dos razones por las cuales se lleva a cabo este conflicto y por qué la ciencia no descarta totalmente la creación divina. O sea, no se le ha dado respuesta a la existencia de Dios, pero tampoco se descarta. Consulta los hallazgos científicos acerca de la existencia de Jesucristo en la tierra. Bueno, jóvenes, aquí termina el primer video. Ya enseguida pues continuamos con los videos explicativos. Ya volvemos.